Buenas tardes. Cuando se percibe el universo y todo lo que hay en él, pareciera que percibiéramos objetos independientes, existentes por sí mismos. Y pues, debido a eso, viene la conceptualización. Y vamos a mirar que el universo entero está compuesto de una serie de elementos interdependientes, que si no fuera así, no podría existir la manifestación. Por ejemplo, para que haya agua, tiene que existir dos elementos: hidrógeno y oxígeno. Esto quiere decir que el agua no existe por sí misma, no tiene individualidad, existencia propia, sino que depende de dos relaciones, dos elementos que se relacionan. Esos dos elementos son hidrógeno y oxígeno. Si no existe uno de los dos, no puede haber agua. O sea que el agua en sí no es real. Es real y no es real. Es real porque la ves y está corriendo, pero no es real en el sentido de tener independencia propia. Siempre depende de algo más: oxígeno e hidrógeno. Y así tenemos que aprender a visualizar el universo y a visualizar el cuerpo. Otro ejemplo: para que haya nieve, ¿qué es la nieve? La nieve es el producto de unas relaciones interdependientes. Los rayos cósmicos invisibles se entrelazan entre sí. Cuando el agua se evapora, se convierte en gaseoso y en rayos invisibles. Y luego esos rayos invisibles se unen, y gracias a esa unión de esos elementos aparece la nieve. Si llega a faltar uno de esos elementos invisibles, no puede haber visibilidad. Lo visible proviene de lo invisible. Entonces, lo visible no es la realidad. La realidad es esos rayos invisibles que al entrelazarse forman la nieve. Entonces, si llega a faltar un elemento de esos, no hay nieve. Es decir, que la nieve no tiene existencia propia. No la tiene. Y así es con todo. Es por eso que esto se relaciona también con los objetos. Ningún objeto tiene independencia. Es independiente de por sí. No existe por sí mismo. Siempre hay una relación de interdependencias. Por ejemplo, la conceptualización mental, la imagen que nos hacemos del mundo. Damos conceptos acerca de un mundo que es interdependiente, que no existe por sí mismo. Y al juzgar un mundo de acuerdo a unos conceptos mentales, eso crea la ilusión. Lo mismo que el yo. ¿El yo qué es? El yo es una construcción mental. Es decir, el yo no existe.
simplemente es un concepto. El yo individual es un concepto. El cuerpo es una formación de relaciones interdependientes. ¿Sí? Depende una de otra. Así como el oxígeno depende del hidrógeno, necesita el hidrógeno para que haya manifestación de agua, es lo mismo. El yo individual es simplemente un pensamiento y un concepto. Y toda la manifestación, el río, el agua, el oxígeno, ¿sí? El nitrógeno, el hidrógeno, todo depende, todo es interdependiente. No existe nada en este universo que sea independiente. Por eso, cuando cambiamos la percepción, o cuando se cambia la percepción, ya no vamos a ver objetos independientes. Vamos a ver un universo totalmente dependiente, relacionado, que si una parte de esas relaciones faltara, no habría universo. ¿Sí? Entonces, lo invisible se hace visible en objetos, en seres humanos, en montañas, en animales, pero todo está conectado. Nada existe por sí mismo. Por eso cuando decimos el yo no existe, es porque no existe. El yo, ese yo individual que creemos ser, no existe, es simplemente un concepto. Por eso, en este universo no existe ni el mal ni el bien. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el bien? Está en una mente que está juzgando unas apariencias. Juzgamos las apariencias, que son los objetos que aparecen gracias a esos elementos interdependientes, invisibles, que al relacionarse hacen aparecer el objeto. Entonces, conceptualizamos, discriminamos a un mundo que no existe por sí mismo, a unos individuos que no existen por sí mismos. El bien y el mal, entonces, es una creación mental. Por eso el bien y el mal no existen, simplemente son un pensamiento, una relación de pensamientos, de conceptos, pero realmente no existe. Por eso en este universo no hay bien, tampoco hay mal. Por eso, en eso que usted cree ser, a través del cuerpo, por donde se manifiesta la gran conciencia, el cuerpo formado de los 4 elementos, ¿sí? Pero esos 4 elementos no podrían ser posibles si no existieran otras relaciones, ¿sí? Entonces, todo es una independencia, una interdependencia. No hay nada independiente, no existen individuos independientes. Todo es una manifestación. Por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno se unen y forman agua. Puede haber una creciente de agua. Pueden destruir montañas, pueden destruir caseríos, pueblos. Y eso no significa que el agua sea mala. Simplemente se ha manifestado así. Eso hace parte de la manifestación. Si hay catástrofes naturales, hace parte de la manifestación, ¿sí? Si hay acciones a través del cuerpo, no son ni buenas ni son malas, simplemente son acciones. Por eso
No hay bien, no hay mal. No hay pecador, no hay pecado. No existe un individuo en este universo que cometa un pecado. Por eso, cuando se cambia la percepción, entonces ya no se percibe un cuerpo llamado yo juzgándose por las acciones que se ejecutan a través de él, ¿sí? Ni tampoco se percibe ese orgullo de creer que yo soy algo independiente, que es el que actúa, y que aparte que actúa, es responsable de las acciones. Pero déjeme decirle, si lo inmanifiesto se manifiesta a través de usted y se manifiesta como usted en este momento, como Leonardo, como Jaime, como Oscar, como Karina, como lo que sea, nadie hay independientemente, no hay individuo independiente que sea culpable de ninguna acción. ¿Por qué? Porque el individuo no existe por sí mismo, ¿sí? Es una apariencia que se formó de unas relaciones interdependientes. Entonces no se juzgue. No hay pecador, no hay pecado. No hay nadie en este universo cometiendo una acción mala ni una acción buena. Así como la conciencia se está apareciendo, porque aparece, ¿sí? El universo es una apariencia, el cuerpo es una apariencia, que no tiene individualidad, no tiene dependencia de por sí mismo, no es independiente, depende de ciertas relaciones, ¿sí? Invisibles. Entonces la conciencia aparece como Leonardo, como Jaime, como Karina, como Oscar, y aparece de la forma que aparece, es perfecta, y todas las acciones que se ejecutan a través de cada organismo es perfecta. No hay a nadie a quien juzgar. Todo está aconteciendo, todo el universo, todos los aparentes objetos que vemos, todos los organismos, todo es la expresión perfecta de esa conciencia que se ha manifestado de esa forma. Namaste.